Mientras las tropas nazis patrullaban las calles nevadas de Minsk en aquel invierno de 1942, una mujer de aspecto común cruzaba la ciudad con un secreto que podría costarle la vida. Bajo su abrigo, escondida en una bolsa de mercado, una pequeña niña judía de apenas 3 años respiraba en silencio, instruida para no hacer el más mínimo ruido. Esta no era la primera vez que Tamar, una simple niñera bielorrusa, burlaba a la muerte. Ya había sacado a otros 7 niños del gueto de Minsk, pero aún quedaban muchos más por rescatar. Lo que nadie sabía entonces, ni siquiera los padres desesperados que le confiaban a sus hijos, era que esta mujer común y corriente se convertiría en la arquitecta del rescate más audaz jamás documentado en la Bielorrusia ocupada por los nazis. El salvamento de 25 niños judíos condenados a muerte segura. Esta es la historia que el régimen nazi intentó borrar, el acto de valentía que casi desapareció de los libros de historia. Minsk, 1942. La ciudad que alguna vez había sido un próspero centro cultural judío en Europa del Este, ahora estaba bajo la bota de la ocupación nazi. Las calles que antes resonaban con conversaciones en yiddish y el sonido de niños jugando, ahora estaban silenciadas por el miedo. Tamar Wittenberg, una mujer de 32 años que trabajaba como niñera para familias acomodadas antes de la guerra, vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. No era judía, no tenía conexión familiar con el pueblo perseguido, no pertenecía a ningún grupo de resistencia organizada. Era simplemente una mujer que había criado a los hijos de otros durante toda su vida adulta y que no podía soportar la visión de niños marchando hacia los campos de exterminio. El gueto de Minsk, establecido en julio de 1941, se había convertido rápidamente en uno de los más grandes de Europa Oriental, con más de 100.000 judíos hacinados en un espacio diseñado para una 10ª parte de esa población. Las condiciones eran infrahumanas: hambre, enfermedades y ejecuciones diarias. Los niños eran los más vulnerables, considerados por los nazis como consumidores inútiles. Para marzo de 1942, cuando Tamar comenzó sus rescates, miles de niños judíos ya habían sido asesinados en las acciones nazis, arrebatados de los brazos de sus padres o eliminados junto con ellos en fosas comunes en los bosques cercanos a la ciudad. Lo que hizo que el plan de Tamar fuera tan audaz como peligroso era su simplicidad. No tenía documentos falsos sofisticados, ni conexiones con partisanos en el bosque, ni una red de casas seguras esperando. Solo tenía su apariencia de mujer bielorrusa común, su conocimiento de la ciudad donde había vivido toda su vida y una determinación inquebrantable. Su método era entrar al gueto como una trabajadora, identificar a los niños más pequeños, enseñarles a responder a nombres cristianos y luego, uno por uno, sacarlos escondidos en bolsas de mercado, bajo abrigos voluminosos, o a veces a plena vista, fingiendo que eran sus propios hijos. Este acto de resistencia silenciosa ocurrió mientras la maquinaria nazi de exterminio funcionaba a toda potencia. Mientras los oficiales alemanes firmaban órdenes de deportación masiva, mientras las SS llevaban a cabo ejecuciones en los bosques de Blagovщина, una mujer común estaba desafiando al Tercer Reich, un niño a la vez. ¿Cómo logró esta mujer sin entrenamiento militar, sin recursos financieros y sin apoyo institucional rescatar a 25 niños de las garras de uno de los regímenes más brutales de la historia? ¿Y por qué su nombre no aparece en los libros de historia junto a otros salvadores del Holocausto? Antes de convertirse en salvadora, Tamar Wittenberg había sido una mujer de vida sencilla y rutinaria. Nacida en una familia de clase trabajadora bielorrusa en 1910, había encontrado su vocación cuidando niños desde muy joven. En los años previos a la guerra, Minsk era una ciudad vibrante, donde convivían bielorrusos, polacos, rusos y una próspera comunidad judía, que representaba casi 1/3 de la población. Tamar trabajaba principalmente para familias judías educadas, médicos, abogados, profesores universitarios, que apreciaban su paciencia infinita y su habilidad natural con los niños.
Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero consideraba a todos los pequeños que cuidaba como parte de su familia extendida. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, Tamar, como muchos ciudadanos comunes, pensó que la ocupación sería temporal, que la vida, aunque difícil, seguiría su curso normal. No podía imaginar el horror que se avecinaba. El punto de inflexión para Tamar llegó en noviembre de 1941, durante la primera gran acción en el gueto de Minsk. Desde su pequeño apartamento en las afueras, podía escuchar los disparos y los gritos que provenían del sector judío de la ciudad. Al día siguiente, se encontró con Rivka, una de las madres para las que había trabajado años atrás. La mujer estaba irreconocible, demacrada, con la ropa rasgada y los ojos hundidos por el terror. En susurros desesperados, le contó cómo los nazis habían irrumpido en su edificio, cómo habían separado a los hombres de las mujeres, cómo su marido había sido llevado junto con otros 12.000 judíos que nunca regresaron. «Vendrán por los niños pronto», le dijo Rivka con una certeza aterradora. «Ya están haciendo listas de los improductivos». Esa noche, Tamar no pudo dormir. La imagen de los pequeños que había cuidado, enfrentándose a un destino inimaginable, la atormentaba. El régimen nazi había transformado Minsk en un lugar irreconocible. Las esvásticas ondeaban en edificios públicos, los altavoces transmitían propaganda en alemán y los soldados de las SS patrullaban cada esquina. El gueto, establecido apresuradamente, estaba rodeado por alambre de púas y vigilado día y noche. Los judíos fueron obligados a llevar estrellas amarillas cosidas a su ropa, y cualquier contacto entre arios y judíos estaba estrictamente prohibido. Las penas por ayudar a los judíos eran severas. No solo la ejecución del culpable, sino a menudo de toda su familia. En este clima de terror absoluto, la mayoría de los ciudadanos agachaban la cabeza y trataban de sobrevivir sin llamar la atención. Pero Tamar, esa mujer discreta y reservada, comenzó a formular un plan que desafiaría todas las probabilidades. La primera niña que Tamar rescató fue Sofía, de 5 años, hija de Rivka. La oportunidad surgió cuando Tamar descubrió que podía entrar al gueto como parte del personal de limpieza, contratado por los alemanes. Los nazis, en su arrogancia, consideraban a las mujeres bielorrusas como seres inferiores e inofensivos, incapaces de representar amenaza alguna. Esta subestimación se convertiría en su ventaja más poderosa. Durante 2 semanas, Tamar estudió meticulosamente los horarios de los guardias, los cambios de turno, los momentos en que la vigilancia se relajaba. Observó que un determinado puesto de control, cerca de la calle enemiga, era custodiado por un soldado mayor que a menudo se distraía o incluso cabeceaba durante su turno de la tarde. Fue allí, en una fría tarde de noviembre, donde Tamar ejecutó su primer rescate, sacando a Sofía escondida bajo capas de ropa sucia. El éxito de ese primer rescate confirmó a Tamar lo que su corazón ya sabía. No podía quedarse de brazos cruzados mientras los niños eran llevados a la muerte. Sin embargo, rescatar a un niño era una cosa. Encontrarle un lugar seguro era otra completamente diferente. Aquí es donde la red informal de Tamar comenzó a tomar forma. Contactó a antiguas empleadoras no judías, a compañeras de trabajo, a vecinos de confianza. No les contaba toda la verdad, sino que presentaba a los niños como huérfanos de guerra o familiares lejanos afectados por los bombardeos. Algunos se negaron, temerosos de las represalias, pero otros aceptaron, movidos por compasión o por un sentido silencioso de resistencia contra los ocupantes. Lo que comenzó como un acto impulsivo de humanidad se convertiría gradualmente en una operación de rescate meticulosamente planificada que desafiaría al régimen más mortífero de la historia moderna. El sistema de Tamar fue evolucionando con cada rescate. Después de salvar a Sofía, comprendió que necesitaba un método más estructurado si quería ayudar a más niños. Su primera innovación fue desarrollar una red de informantes dentro del gueto. Trabajadores de limpieza, algunos guardias bielorrusos corruptos a los que sobornaba con vodka casero,
e incluso judíos del Judenrat que secretamente se oponían a las deportaciones. Estos contactos le proporcionaban información vital. ¿Cuándo se planeaban las próximas acciones contra niños? ¿Qué familias estaban más desesperadas? ¿Cuáles eran los puntos débiles en la vigilancia del perímetro? Tamar comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba estos detalles en un código que solo ella entendía. Si los nazis lo hubieran encontrado, habría parecido un simple libro de recetas, pero entre líneas sobre cantidades de harina y tiempos de cocción se escondía el mapa para salvar vidas inocentes. La segunda fase de cada rescate era la más delicada: preparar a los niños. Tamar entendió que no bastaba con sacarlos físicamente del gueto, tenían que dejar de ser judíos a los ojos de la sociedad. Esto significaba enseñarles nuevos nombres, oraciones cristianas básicas y, lo más importante, eliminar cualquier acento o expresión en yiddish que pudiera delatarlos. Con los más pequeños, de 2 o 3 años, esto era relativamente sencillo, pero con los mayores requería semanas de preparación clandestina. A una niña de 7 años, Esther, le tomó un mes memorizar su nueva identidad como Catarina, aprender a hacer la señal de la cruz correctamente y practicar respuestas para preguntas potencialmente peligrosas como ¿dónde están tus padres? O ¿de qué iglesia vienes? En algunos casos, cuando el tiempo apremiaba debido a deportaciones inminentes, Tamar tomaba riesgos calculados, sacando niños que no estaban completamente preparados, confiando en que su apariencia aria y su juventud les serviría de protección. A medida que el número de niños rescatados crecía, también lo hacían los desafíos logísticos. Para marzo de 1942, Tamar había logrado sacar del gueto a 12 niños, escondiéndolos temporalmente en su propio apartamento antes de reubicarlos. Su vivienda de 2 habitaciones se había convertido en una estación de tránsito clandestina donde los pequeños permanecían el menor tiempo posible mientras ella les encontraba hogares permanentes. Este fue quizás el mayor logro de Tamar: construir sin recursos y bajo una ocupación brutal una red de familias dispuestas a arriesgar sus vidas por niños desconocidos. Estas familias eran de todos los estratos sociales, desde campesinos en aldeas remotas hasta profesores universitarios, desde antiguos porteros hasta la viuda de un oficial del ejército soviético. Lo único que tenían en común era un sentido de humanidad que trascendía el miedo. Tamar era meticulosa en sus evaluaciones. Visitaba cada hogar potencial varias veces, observaba el comportamiento de los adultos, evaluaba los riesgos de vecinos sospechosos o simpatizantes nazis. Solo cuando estaba absolutamente segura, entregaba a un niño a su nueva familia, junto con una historia cuidadosamente fabricada sobre sus orígenes. El primer gran obstáculo serio llegó en abril de 1942, cuando un oficial de la SS comenzó a sospechar de sus frecuentes entradas y salidas del gueto. Este hombre, Hauptsturmführer Werner Scholl, era conocido por su brutalidad y su perspicacia. A diferencia de otros oficiales que veían a las mujeres bielorrusas como seres insignificantes, Scholl prestaba atención a los patrones, a las anomalías en la rutina. Un día detuvo a Tamar en la entrada del gueto. La interrogó durante 20 minutos sobre su trabajo, su domicilio, sus motivos para estar allí. Con el corazón latiendo violentamente, pero manteniendo una expresión plácida, Tamar interpretó el papel de su vida. Una mujer simple, ligeramente tonta, preocupada solo por ganarse unos rublos extra limpiando para los alemanes. Cuando Scholl finalmente la dejó pasar, Tamar supo que necesitaba cambiar su estrategia. Durante las siguientes semanas, redujo sus visitas visibles al gueto y desarrolló nuevas rutas de escape, incluyendo un audaz plan que involucraba el sistema de alcantarillado de la ciudad, por el que podía sacar a los niños más pequeños sin pasar por ningún control. Mientras los nazis intensificaban su solución final en toda Europa Oriental, Tamar aceleraba su misión personal. La primavera de 1942 marcó un punto de inflexión en su operación. Ya no trabajaba sola,
había reclutado a 3 mujeres de confianza que la ayudaban con diferentes aspectos del rescate. Olga, una enfermera, proporcionaba atención médica a los niños que llegaban del gueto enfermos o malnutridos. Nadia, una costurera, confeccionaba ropa normal para reemplazar los harapos con estrellas amarillas, y Vera, que trabajaba en la oficina de racionamiento, conseguía tarjetas de comida falsificadas. Este pequeño círculo de mujeres, ninguna particularmente valiente o rebelde en tiempos normales, se había transformado en una célula de resistencia eficiente que desafiaba directamente al Tercer Reich. Lo más notable era que lo hacían sin ideología política, sin entrenamiento militar, sin apoyo institucional, solo impulsadas por una convicción moral básica, que la vida de un niño, cualquier niño, merecía ser salvada. El verano de 1942 trajo consigo un calor sofocante y un aumento en la brutalidad de la ocupación nazi. Las deportaciones masivas desde el gueto de Minsk se intensificaron. Trenes llenos de judíos partían regularmente hacia los campos de exterminio en Polonia. En este contexto desesperado, Tamar recibió información que cambiaría el curso de su misión. Un transporte especial estaba siendo preparado para finales de julio, exclusivamente con niños menores de 10 años. La justificación oficial era que serían llevados a un hogar infantil especializado, pero sus fuentes en el Judenrat le confirmaron la terrible verdad. Ninguno de estos niños estaba destinado a sobrevivir. Esta noticia galvanizó a Tamar. Ya no se trataba de rescates individuales oportunistas, sino de una carrera contra el tiempo para salvar a cuantos niños pudiera antes de la fecha fatal. Durante 3 semanas frenéticas, Tamar y su pequeño grupo de colaboradoras trabajaron día y noche, durmiendo apenas unas horas, arriesgándose como nunca antes. Utilizaron todos los métodos a su disposición: el sistema de alcantarillado, camiones de basura, carros de lavandería, e incluso en una ocasión particularmente audaz, un vehículo militar alemán prestado por un conductor simpatizante. Uno de los rescates más extraordinarios de este periodo involucró a los gemelos Abramovich, David y Daniel, de 6 años. Hijos de un respetado médico judío, los niños eran fácilmente reconocibles por su cabello rojizo y sus idénticos rostros pecosos. Tamar sabía que sacarlos juntos era demasiado arriesgado, pero separarlos resultaba emocionalmente traumático. La solución que ideó demuestra su ingenio. Disfrazó a David como una niña y lo sacó primero, y 2 días después sacó a Daniel escondido en un carro de cadáveres, una estratagema macabra pero efectiva, ya que los nazis evitaban inspeccionar los cuerpos por temor a enfermedades. Reunir a los gemelos en la seguridad relativa de la casa de Olga fue uno de los momentos más gratificantes de toda la operación. Sin embargo, encontrar un hogar permanente para 2 niños idénticos presentaba un desafío formidable. Al final, tuvo que separarlos por seguridad, enviando a uno a una aldea al norte de Minsk y al otro a una familia en las afueras de la ciudad. Tamar les prometió que cuando la guerra terminara, los volvería a reunir. A medida que la operación crecía en escala, también lo hacían los peligros. A finales de agosto de 1942 ocurrió el primer incidente verdaderamente alarmante. Una niña de 5 años rescatada semanas atrás, en un momento de inocencia, le dijo a su nueva madre que extrañaba celebrar el Shabbat como lo hacía con sus otros papás. La mujer aterrorizada contactó a Tamar inmediatamente. El incidente no tuvo consecuencias graves, pero sirvió como una advertencia clara. Los niños podían inadvertidamente exponerse a sí mismos y a sus salvadores. Esto llevó a Tamar a implementar un sistema de verificación continua, visitando periódicamente a cada niño, reforzando sus nuevas identidades, evaluando su adaptación. También comenzó a mantener registros cifrados de las verdaderas identidades de los niños, sus ubicaciones y sus familias biológicas, todo escrito en un código basado en recetas de cocina y escondido en un compartimento secreto del piso de su apartamento. Este archivo, que Tamar llamaba Mi promesa para después, representaba su compromiso
de que estos niños no perderían permanentemente su herencia y sus raíces familiares. El otoño trajo nuevos desafíos logísticos. A medida que el número de niños rescatados se acercaba a 20, los lugares seguros escaseaban. Minsk y sus alrededores estaban saturados. Cada nuevo hogar potencial representaba un riesgo mayor de exposición. Tamar comenzó a expandir su red hacia regiones más distantes, utilizando contactos de contactos, extendiendo la operación hasta pueblos a 50 kilómetros de la ciudad. Esto complicaba enormemente la logística, requiriendo documentos de viaje, explicaciones para los controles de carretera y métodos para transportar niños largas distancias sin levantar sospechas. Una solución particularmente ingeniosa fue la ruta de los vendedores. Utilizaba a comerciantes itinerantes que viajaban regularmente entre aldeas como transportistas involuntarios. Un niño sería entregado a una familia en una aldea como temporal, y días después, un comerciante de confianza lo llevaría a otro pueblo como si fuera su propio hijo, donde otra familia lo recibiría permanentemente. Este sistema de relevos permitió a Tamar colocar niños en áreas rurales remotas, donde la presencia nazi era mínima. La tensión constante comenzaba a pasar factura. A los 32 años, Tamar aparentaba 10 más. Había perdido peso, sufría de migrañas frecuentes y había desarrollado un tic nervioso en el ojo izquierdo. Dormía pocas horas, sobresaltándose ante cualquier ruido nocturno, viviendo con el miedo constante a un golpe en la puerta. Sin embargo, cuando sus colaboradoras expresaban preocupación, ella respondía con una frase que se convertiría en su mantra: cada día que pasa es un día ganado a la muerte. Esta determinación inquebrantable, esta capacidad para funcionar bajo presión extrema, era aún más notable considerando que Tamar no tenía ningún entrenamiento para ello. No era una espía, no había luchado en guerras, no tenía experiencia en actividades clandestinas antes de la ocupación nazi. Era simplemente una niñera que había encontrado en sí misma una fortaleza y una astucia que nadie, ni siquiera ella, hubiera sospechado que poseía. El invierno de 1942-1943 fue uno de los más crueles que se recordaba en Bielorrusia. Con temperaturas que descendían a 30 grados bajo cero, la ciudad de Minsk se convirtió en un paisaje fantasmal de edificios bombardeados cubiertos de nieve y hielo. Para los judíos que quedaban en el gueto, cada vez más reducido, el frío extremo era solo un enemigo más junto al hambre, las enfermedades y la brutalidad nazi. Paradójicamente, este clima implacable proporcionó a Tamar nuevas oportunidades para sus rescates. Los guardias alemanes, mal equipados para el invierno ruso, tendían a acortar sus turnos de vigilancia o a buscar refugio en casetas calentadas, creando brechas temporales en la seguridad. Además, la oscuridad prolongada del invierno nórdico ofrecía más horas de penumbra para operaciones clandestinas. Aprovechando estas ventajas inesperadas, Tamar logró rescatar a 5 niños más en solo 6 semanas, elevando el total a 22. Uno de estos rescates involucraba a gemelas recién nacidas, probablemente el desafío logístico más complejo que había enfrentado hasta entonces, pues los bebés no podían ser instruidos para guardar silencio ni caminar por sí mismos. A estas alturas, la operación de Tamar había adquirido un nivel de sofisticación que contrastaba dramáticamente con sus humildes comienzos. Su red ahora incluía a más de 30 cómplices, la mayoría mujeres, dispersos en un radio de 70 kilómetros alrededor de Minsk. Había desarrollado múltiples rutas de escape, códigos para comunicaciones, sistemas de alerta temprana y protocolos de emergencia. Lo más sorprendente era el funcionamiento de su sistema de reubicación escalonada. Ningún niño permanecía en un solo lugar por más de 3 meses, sino que iba rotando entre familias diferentes. Esto no solo distribuía el riesgo, sino que también evitaba que los niños formaran vínculos demasiado fuertes con una familia específica, lo que podría llevar a deslices que revelaran su verdadera identidad. Era un sistema cruel en su eficiencia práctica, algo que atormentaba a Tamar,
pero que reconocía como necesario para la supervivencia. En sus escasos momentos de descanso, a veces se permitía imaginar cómo sería la vida de estos niños después de la guerra, cómo explicarían sus identidades múltiples, sus recuerdos fragmentados, sus lealtades divididas. El punto de inflexión crítico en la operación de rescate llegó en febrero de 1943, cuando Tamar enfrentó su mayor crisis. Uno de sus contactos en el Judenrat fue arrestado y torturado por la Gestapo. Aunque este hombre no sabía los detalles completos de la operación, conocía a Tamar y su participación en ayudar a judíos. Durante 3 días terroríficos, Tamar esperó el inevitable golpe en su puerta. Preparó documentos falsos, empacó una pequeña maleta y le dio instrucciones detalladas a Olga sobre cómo continuar con la operación si ella desaparecía. Milagrosamente, el arresto nunca ocurrió. Más tarde descubriría que su contacto había muerto bajo tortura sin revelar su nombre. Este sacrificio de un hombre que apenas conocía afectó profundamente a Tamar, reforzando su determinación, pero también introduciéndola a un nuevo tipo de dolor, la culpa del sobreviviente. A partir de ese momento, comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba el nombre de cada persona que había arriesgado o perdido su vida en conexión con sus rescates. Esta lista, que llamaba Mi Deuda, se convertiría en parte de su ritual diario. Recitar cada nombre antes de dormir, una forma de honrar su sacrificio y renovar su compromiso. Con la primavera de 1943 llegó un nuevo sentido de urgencia. Las noticias del Frente Oriental indicaban que los alemanes estaban perdiendo terreno frente al avance soviético. Aunque esto encendía esperanzas de liberación, también intensificaba el peligro inmediato. Los nazis, conscientes de que su tiempo de control se acortaba, aceleraban sus esfuerzos por completar la solución final antes de retirarse. Las liquidaciones parciales del gueto se volvieron más frecuentes y brutales. En este contexto, Tamar recibió información sobre una próxima acción contra los últimos niños del gueto, programada para coincidir con la Pascua judía. Esta fecha simbólica, elegida deliberadamente por los nazis para su acto de crueldad final, motivó a Tamar a planear su operación más ambiciosa: rescatar a 3 niños simultáneamente en un solo día. Era un plan temerario que violaba todas sus reglas de prudencia, pero las circunstancias no le dejaban alternativa. Utilizando 3 rutas diferentes y la ayuda coordinada de sus colaboradoras más confiables, logró lo imposible. Los 3 niños de entre 4 y 7 años fueron sacados del gueto con pocas horas de diferencia y transportados a ubicaciones seguras en las afueras de la ciudad. Este triple rescate elevó el número total de niños salvados a 25, un logro que ni en sus sueños más optimistas Tamar había imaginado cuando comenzó su misión solitaria más de un año atrás. Sin embargo, el éxito venía acompañado de un precio cada vez más alto. La tensión constante, el miedo perpetuo, la responsabilidad abrumadora estaban erosionando su salud física y mental. Sufría de insomnio crónico, sobresaltándose ante el menor ruido. Había perdido tanto peso que sus antiguos conocidos apenas la reconocían. Lo más preocupante eran sus cada vez más frecuentes ausencias, momentos en que se quedaba mirando al vacío, perdida en pensamientos que no compartía con nadie. Sus colaboradoras cercanas notaban estos cambios con preocupación creciente. Olga, especialmente, insistía en que necesitaba descansar, retirarse temporalmente de la operación. Pero Tamar rechazaba estas sugerencias con una determinación que rayaba en lo obsesivo. Mientras quede un solo niño en ese infierno, decía, mi trabajo no ha terminado. No sabía entonces que su próximo rescate sería también el más personal y el que la pondría en el camino directo hacia una confrontación con el oficial de la SS que había estado tras sus pasos durante meses. Abril de 1943 marcó un giro dramático en la historia de Tamar. Entre los pocos niños que quedaban en el gueto estaba Aaron Goldstein, de 8 años, hijo de una familia que Tamar conocía bien antes de la guerra. Sus padres habían sido asesinados
en una acción reciente, y el niño había sobrevivido escondiéndose en un sótano. Lo que hacía especial a Aaron no era solo su extraordinaria inteligencia o su valentía prematura, sino un detalle que lo convertía en el rescate más peligroso. Había sido el alumno favorito del Hauptsturmführer Werner Scholl. Antes de la guerra, Scholl había sido profesor de música en Berlín, y desde su llegada a Minsk había desarrollado una fascinación perversa con el talento musical excepcional de Aaron. Periódicamente, hacía que llevaran al niño a su residencia para que tocara el violín durante sus cenas con otros oficiales, una exhibición grotesca que Scholl llamaba «mi pequeño Mozart judío». Esta conexión hacía que Aaron fuera vigilado de cerca, pero también le había otorgado una protección temporal que ahora estaba llegando a su fin. Los informantes de Tamar le advirtieron que Scholl planeaba enviar al niño a Alemania como un espécimen interesante antes de la liquidación final del gueto. Rescatar a Aaron significaría desafiar directamente al hombre que más cerca había estado de descubrir su operación. El plan que Tamar concibió para este rescate era tan audaz como desesperado. Utilizando sus contactos, hizo correr el rumor de que el niño había contraído tifus, una enfermedad que aterrorizaba a los alemanes por su alta contagiosidad. Cuando la noticia llegó a Scholl, ordenó inmediatamente que el niño fuera puesto en cuarentena en la enfermería del gueto, lejos de su residencia. Esta era la oportunidad que Tamar necesitaba. Con la ayuda de Olga, que trabajaba ocasionalmente como enfermera en el gueto, introdujo a una mujer judía mayor llamada Esther en el plan. Esther, que sabía que sus días estaban contados debido a su edad y debilidad, se ofreció voluntaria para el papel más peligroso, fingir ser el cadáver de Aaron. La noche señalada, Aaron fue sedado ligeramente y sacado de la enfermería envuelto en vendas supuestamente contaminadas, que ningún guardia quería inspeccionar de cerca. Simultáneamente, Esther tomó su lugar en la cama, con el rostro parcialmente cubierto. Para cuando los alemanes descubrieran el engaño, Aaron ya estaría lejos, y Esther había aceptado su destino con una dignidad que Tamar nunca olvidaría. «Mi vida ya está terminando», le dijo la anciana, «pero la de él apenas comienza. Este es mi regalo para el futuro». La fase inicial del rescate se desarrolló según lo planeado. Aaron fue llevado exitosamente fuera del gueto por la ruta del alcantarillado y trasladado temporalmente al apartamento de Tamar. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado. Cuando Scholl descubrió el engaño, montó en cólera y ordenó una búsqueda exhaustiva. Por primera vez, Tamar se enfrentaba a una persecución dirigida específicamente contra ella y su operación. Mientras las patrullas alemanas peinaban la ciudad, Tamar y Aaron permanecieron escondidos en un compartimento secreto construido detrás de su armario, apenas más grande que un ataúd, donde pasaron 3 días completos en silencio casi total, compartiendo una botella de agua y algunas galletas. Durante esas horas interminables de oscuridad y confinamiento, se desarrolló entre ellos un vínculo especial. En susurros apenas audibles, Aaron le contó sobre su pasión por la música, cómo soñaba con tocar en grandes auditorios, cómo su padre le había enseñado que cada nota debía tocarse como si fuera la última. A su vez, Tamar le habló de los otros niños que había salvado. Le prometió que cuando la guerra terminara, todos se reunirían y él tocaría para ellos. Estas conversaciones íntimas en la oscuridad, con la amenaza de la muerte a pocos metros de distancia, representaron para Tamar el momento más puro de su misión, la afirmación absoluta de que la vida, el arte y el futuro debían ser preservados a toda costa. Cuando finalmente pudieron salir de su escondite, la situación en Minsk había cambiado. La búsqueda inicial había disminuido, pero la vigilancia general se había intensificado. Sacar a Aaron de la ciudad ya no era viable por las rutas habituales. Aquí, Tamar implementó un plan de contingencia que había desarrollado pero nunca utilizado, por considerarlo demasiado arriesgado: la ruta del enemigo. En lugar de evitar a los alemanes, utilizaría sus propios sistemas contra ellos. A través de contactos en la administración civil,
obtuvo documentos que identificaban a Aaron como hijo de un colaborador ucraniano siendo evacuado a Alemania para su seguridad. La ironía suprema de este plan era que utilizaba el propio antisemitismo nazi como camuflaje. Ningún oficial alemán sospecharía que un niño siendo enviado al Reich podría ser judío. Con estos papeles, Aaron fue colocado en un transporte oficial que llevaba a familias de colaboradores hacia el oeste, lejos del avance soviético. En la estación de tren de Brest-Litovsk, una colaboradora de Tamar esperaba para interceptar al niño y llevarlo a una granja remota en la frontera polaca. La audacia de enviar a un niño judío hacia territorio alemán para salvarlo era una apuesta desesperada que reflejaba la naturaleza cada vez más peligrosa de la situación. El rescate de Aaron fue el último que Tamar completaría, elevando el total a 26 niños salvados. No porque su determinación hubiera flaqueado, sino porque los acontecimientos se precipitaron rápidamente. La búsqueda intensa de Scholl había expuesto fragmentos de su red. 2 de sus colaboradoras fueron arrestadas, aunque afortunadamente no tenían conocimiento de la ubicación de los niños. Más preocupante aún, un registro sorpresa en su apartamento casi descubre su compartimento secreto. Tamar comprendió que su tiempo en Minsk estaba llegando a su fin. Con el avance soviético acercándose y la posibilidad de ser descubierta aumentando cada día, tomó la difícil decisión de implementar su plan de evacuación final. Durante las siguientes 2 semanas, trabajó frenéticamente para asegurar que cada niño tuviera instrucciones claras para el periodo post-ocupación, que cada familia de acogida supiera qué hacer cuando los soviéticos llegaran, y que sus registros cifrados fueran duplicados y escondidos en múltiples ubicaciones. En su última noche en Minsk, Tamar se permitió un raro momento de reflexión. Mirando por la ventana de su modesto apartamento hacia el cielo estrellado, pensó en cada uno de los 26 niños, recordando sus nombres, sus rostros, las circunstancias de sus rescates. No sabía cuántos sobrevivirían hasta el final de la guerra, ni cuántos lograrían recuperar sus verdaderas identidades. Solo sabía que había hecho todo lo humanamente posible en circunstancias inhumanas. Con esa certeza en su corazón, Tamar dejó Minsk en la madrugada del 15 de mayo de 1943, llevando consigo solo una pequeña maleta y sus preciosos registros cifrados, su promesa para el futuro. La huida de Tamar de Minsk coincidió con el momento más peligroso de toda su operación. Tras descubrir pistas sobre una red de rescate infantil, el Hauptsturmführer Scholl había obtenido autorización para formar un equipo especial dedicado exclusivamente a desmantelar lo que los informes nazis denominaban la conspiración de las niñeras. Con recursos dedicados y la determinación obsesiva de Scholl, la investigación avanzaba rápidamente. Nombres de colaboradores surgían en interrogatorios, direcciones eran identificadas, patrones de movimiento analizados. Lo que hacía la situación particularmente peligrosa era que Scholl había comenzado a sospechar específicamente de Tamar. Durante un registro de su apartamento, mientras ella estaba ausente, había encontrado un botón de ropa infantil con una estrella de David casi invisible cosida en su interior. Un objeto que una niña rescatada había insistido en conservar como recuerdo de su madre. Este pequeño trozo de evidencia había encendido las alarmas de Scholl. La orden de arresto contra Tamar Wittenberg fue firmada el 17 de mayo de 1943, apenas 2 días después de que ella abandonara la ciudad. El momento de su escape no podía haber sido más oportuno. 24 horas más tarde, y toda la operación habría colapsado, exponiendo potencialmente a todos los niños rescatados. La ruta de escape que Tamar había planeado para sí misma era deliberadamente complicada. En lugar de huir directamente hacia el este, donde el avance soviético ofrecía la perspectiva más cercana de seguridad, optó por una dirección contraintuitiva, hacia el oeste, hacia territorio controlado por los alemanes. Su razonamiento era que Scholl y sus hombres concentrarían sus esfuerzos de búsqueda en las líneas que separaban las zonas de control nazi y soviético.
Disfrazada como una campesina polaca, con documentos de identidad falsos que la identificaban como Elena Kowalska, Tamar se unió a un grupo de trabajadores agrícolas que se trasladaban para la cosecha de primavera. Durante 3 semanas trabajó en campos cerca de Brest, durmiendo en graneros y establos, mezclándose con la población rural que apenas prestaba atención a una mujer más entre los desplazados por la guerra. Mientras tanto, Scholl extendía su red de búsqueda en dirección opuesta, convencido de que la conspiradora judía, como la llamaba en sus informes, intentaría cruzar hacia territorio soviético. Esta fase del viaje fue quizás la más surrealista para Tamar, realizando trabajo físico agotador bajo el sol, rodeada de soldados alemanes que ocasionalmente visitaban las granjas, manteniendo conversaciones triviales con personas que nunca sospecharían que la tranquila Helena era la mujer más buscada en toda la región de Minsk. A mediados de junio, cuando consideró que la búsqueda inicial habría perdido intensidad, Tamar inició la segunda fase de su plan, un lento desplazamiento hacia el sur, hacia las montañas Cárpatos y la frontera con Rumania. Esta ruta, aunque más larga y ardua, ofrecía la ventaja de territorios menos controlados, con poblaciones rurales dispersas y terreno montañoso que dificultaba la vigilancia. Fue durante esta etapa del viaje cuando Tamar experimentó lo que más tarde describiría como su momento de colapso. Tras meses de tensión extrema, decisiones de vida o muerte y la constante necesidad de mantener múltiples identidades falsas, su mente finalmente protestó. Una noche, en un pequeño pueblo de los Cárpatos cuyo nombre nunca recordaría, Tamar sufrió un episodio de amnesia temporal. Durante horas, no pudo recordar quién era realmente, confundiendo aspectos de su verdadera identidad con los de sus personajes falsos. Este episodio aterrador fue superado gracias a la intervención de una anciana local que, sin hacer preguntas ni buscar explicaciones, la acogió en su cabaña y cuidó de ella durante varios días, reconociendo instintivamente a una alma herida por la guerra. Este acto de bondad desinteresada, de un tipo similar al que ella misma había mostrado tantas veces, permitió a Tamar recuperar su equilibrio mental y continuar su viaje. A finales de julio de 1943, Tamar finalmente logró cruzar la frontera hacia Rumania, un país que, aunque aliado del Eje, mantenía una política relativamente menos agresiva hacia los judíos bajo el régimen de Ion Antonescu, especialmente en comparación con la Bielorrusia ocupada por los nazis. En Bucarest, utilizando contactos proporcionados por judíos rumanos que habían vivido en Minsk antes de la guerra, Tamar encontró refugio en la comunidad judía local. Por primera vez en más de 2 años, pudo dormir sin miedo a un golpe en la puerta a medianoche. Sin embargo, incluso en esta relativa seguridad, Tamar mantuvo su cautela. No reveló los detalles completos de su operación de rescate, temiendo que la información pudiera filtrarse y poner en peligro a los niños o a sus familias de acogida. En su lugar, se presentó simplemente como una mujer no judía que había ayudado ocasionalmente a judíos en Minsk y que había huido cuando la situación se volvió peligrosa. Esta modestia, esta tendencia a minimizar sus propios logros extraordinarios, se convertiría en una característica definitoria que más tarde dificultaría la documentación histórica completa de sus acciones. Los meses siguientes en Rumania fueron para Tamar un periodo de recuperación física y mental, pero también de actividad clandestina constante. Utilizando la red de correo secreto de la comunidad judía, que operaba a través de comerciantes y viajantes, intentó establecer contacto con sus colaboradoras en Minsk. Las noticias que recibía eran fragmentarias y a menudo retrasadas, pero cada fragmento de información era precioso. Supo que Olga había sido arrestada, pero luego liberada por falta de pruebas, que al menos 3 de las familias de acogida habían tenido que reubicarse debido a sospechas, que el propio Scholl había sido trasladado al frente como castigo por no desmantelar la red. Más importante aún, recibió confirmación de que al menos 20 de los 26 niños seguían seguros en sus ubicaciones, manteniendo sus identidades falsas. En la privacidad de su habitación alquilada en Bucarest,
Tamar actualizaba meticulosamente sus registros cifrados, preparándose para el día en que la guerra terminaría y comenzaría la monumental tarea de reunir a estos niños con sus comunidades y, cuando fuera posible, con familiares sobrevivientes. Pero el destino tenía preparado un giro más para Tamar, uno que casi anularía todo su trabajo de documentación y que convertiría su extraordinaria historia en uno de los actos de heroísmo menos conocidos del Holocausto. El 23 de agosto de 1944 marcó un punto de inflexión dramático tanto en la guerra como en la vida de Tamar. Ese día, Rumania cambió oficialmente de bando en el conflicto, declarando la guerra a la Alemania nazi tras un golpe de Estado contra el régimen pro-eje de Antonescu. Lo que debería haber sido un momento de alivio para Tamar se convirtió en una nueva pesadilla. En medio del caos que siguió al cambio de gobierno, con tropas alemanas todavía presentes en partes del país y represalias violentas contra cualquiera percibido como colaborador, la pensión donde Tamar se hospedaba fue bombardeada durante un ataque aéreo alemán contra Bucarest. El edificio quedó reducido a escombros en minutos, sepultando entre los restos todas sus posesiones, incluidos los irreemplazables registros cifrados con las verdaderas identidades y ubicaciones de los niños rescatados. Tamar, que había salido momentos antes para comprar pan, regresó para encontrar su vida nuevamente destrozada. En ese momento devastador, de pie entre las ruinas humeantes, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Regresaría a Minsk tan pronto como fuera liberada y reconstruiría su registro desde cero, encontrando a cada niño, uno por uno, usando únicamente su memoria y su inquebrantable determinación. El camino de regreso a Bielorrusia fue casi tan arduo como su escape. Viajando primero con el ejército rumano, que ahora luchaba junto a los soviéticos, luego con unidades de la Cruz Roja y finalmente con grupos de refugiados que regresaban a sus hogares devastados, Tamar atravesó una Europa oriental irreconocible, transformada por años de guerra brutal. Lo que antes habían sido ciudades prósperas y campos fértiles eran ahora paisajes lunares de destrucción. El viaje, que en tiempos normales habría tomado días, se extendió por meses. No fue hasta marzo de 1945, con la guerra aún en curso en el oeste, pero con Europa oriental firmemente bajo control soviético, que Tamar finalmente regresó a una Minsk que apenas reconocía. La ciudad había perdido más del 80% de sus edificios y cerca del 90% de su población judía. Donde una vez estuvo el bullicioso gueto, ahora solo quedaban acres de escombros y edificios quemados. Su propio apartamento ya no existía. La manzana completa había sido arrasada durante los combates por la liberación de la ciudad en 1944. Parada en lo que alguna vez fue su calle, Tamar experimentó un momento de duda profunda. ¿Cómo podría posiblemente encontrar a 26 niños dispersos por un territorio devastado, sin registros, en un mundo donde millones habían sido desplazados y las estructuras sociales habían colapsado completamente? Esta tarea aparentemente imposible fue abordada por Tamar con la misma metodología meticulosa que había aplicado a sus rescates. Comenzó estableciendo una base de operaciones en una habitación prestada por antiguos vecinos, y luego empezó a reconstruir sistemáticamente su red de contactos. Muchos habían muerto o desaparecido, pero algunos permanecían. Olga, su colaboradora más cercana, había sobrevivido y se convirtió en su aliada principal en esta nueva misión. Juntas, elaboraron un mapa de todas las ubicaciones donde recordaban haber colocado niños, priorizándolas por probabilidad de que las familias de acogida hubieran permanecido en el área. Tamar también se registró oficialmente con las autoridades soviéticas como una localizadora de niños, parte de un programa oficial para reunir a menores desplazados con sus familias. Esta posición le proporcionó no solo legitimidad para sus búsquedas, sino también acceso a transporte y raciones extra, recursos invaluables en la devastada economía de posguerra. Con esta infraestructura mínima en su lugar, Tamar comenzó la fase de búsqueda activa, viajando a veces a pie durante días
para llegar a aldeas remotas, siguiendo rumores y pistas sobre niños de orígenes inciertos. El primer reencuentro ocurrió a finales de abril de 1945, apenas días antes de la rendición alemana. En un pequeño pueblo a 40 kilómetros de Minsk, Tamar localizó a Miriam, una niña de ahora 7 años que había sido rescatada del gueto cuando tenía apenas 4. El momento de reconocimiento fue agridulce. La niña, que había pasado casi la mitad de su vida con su familia adoptiva cristiana, no recordaba a Tamar ni comprendía completamente su propia identidad judía. La familia que la había acogido y protegido durante años la consideraba ya como hija propia, y la idea de separarse resultaba dolorosa para todos. Fue en este primer caso que Tamar estableció el protocolo que seguiría en adelante. No forzar ninguna separación inmediata, sino documentar meticulosamente la ubicación y situación del niño, explicar gentilmente su verdadera historia, tanto al menor como a la familia adoptiva, y luego buscar a posibles parientes sobrevivientes que pudieran reclamarlos. En ausencia de familiares directos, que era el caso más común, Tamar defendía que los niños permanecieran con las familias que los habían salvado, pero manteniendo conexión con su herencia judía y conocimiento de su verdadera identidad. Este enfoque equilibrado, que priorizaba la estabilidad emocional de los niños mientras honraba su herencia, no siempre era bien recibido por todas las partes involucradas, pero Tamar se mantuvo firme en su convicción de que estos niños ya habían sufrido suficientes traumas y dislocaciones. Durante los siguientes 18 meses, Tamar logró localizar a 18 de los 26 niños que había rescatado. Algunos fueron encontrados exactamente donde los había dejado, otros habían sido reubicados múltiples veces durante los caóticos días finales de la ocupación nazi. 3 habían sido reclamados por parientes lejanos que habían sobrevivido en otras partes de Europa o que habían regresado de la evacuación en Asia Central Soviética. 2 habían sido enviados a orfanatos estatales cuando sus familias adoptivas no pudieron mantenerlos en tiempos de hambruna. 1, trágicamente, había muerto de difteria durante una epidemia en 1944. Para cada niño encontrado, Tamar creaba un nuevo registro detallado, esta vez sin códigos: nombre verdadero, fecha de nacimiento, nombres de los padres biológicos, circunstancias del rescate, ubicación actual y contacto de cualquier familiar sobreviviente, por distante que fuera. Este archivo creciente se convirtió en su obsesión y su consuelo, la prueba tangible de que su trabajo no había sido en vano. Sin embargo, 8 niños permanecían sin localizar, sus destinos inciertos. Entre ellos estaba Aaron, el prodigio del violín cuyo rescate había precipitado su huida de Minsk. La búsqueda de estos últimos niños, especialmente de Aaron, se convertiría en la misión que definiría los años siguientes de la vida de Tamar, llevándola a través de la Unión Soviética y eventualmente más allá de sus fronteras, en un viaje que revelaría tanto triunfos inesperados como desgarradoras decepciones. El final de la guerra no trajo el cierre que Tamar esperaba. La cortina de hierro que descendía sobre Europa Oriental complicó enormemente sus esfuerzos para localizar a los niños restantes, especialmente aquellos que podrían haber terminado en Polonia, Checoslovaquia o incluso más al oeste. Las autoridades soviéticas, inicialmente cooperativas con su misión de localización, comenzaron a ver con sospecha sus intentos de contactar organizaciones judías internacionales o de comunicarse con personas en el extranjero. En el clima paranoico de la posguerra estalinista, cualquier contacto con Occidente podía interpretarse como espionaje. Además, el creciente antisemitismo estatal bajo Stalin, aunque nunca tan explícito como el nazi, creaba un ambiente donde la recuperación específica de niños judíos no era vista favorablemente. Las organizaciones oficiales preferían clasificar a todos los huérfanos simplemente como niños soviéticos, borrando sus identidades étnicas o religiosas específicas. A pesar de estos obstáculos, Tamar persistió, adaptando sus métodos a las nuevas realidades. Utilizaba terminología oficialmente aceptable en sus documentos públicos, hablando de huérfanos de guerra,
en lugar de niños judíos rescatados, mientras mantenía registros privados más detallados. Cultivó contactos dentro del aparato burocrático soviético, especialmente mujeres en posiciones administrativas que simpatizaban con su misión humanitaria sin necesariamente comprender su dimensión judía específica. A través de esta red informal, logró acceder a archivos de orfanatos y registros de adopciones que normalmente estarían cerrados para una ciudadana común. El avance más significativo en la búsqueda de los niños restantes ocurrió en 1948, cuando Tamar finalmente localizó a los gemelos Abramovich. David, ahora de 12 años, había sido evacuado a Kazajistán con su familia adoptiva durante los últimos días de la guerra y vivía en Alma-Ata, trabajando ya como aprendiz de carpintero. Su hermano Daniel, separado por necesidad durante el rescate original, había terminado en un orfanato estatal en Ucrania, donde había sido rebautizado como Dmitri y no tenía memoria consciente de su vida antes de los 7 años. La reunión de los gemelos, organizada meticulosamente por Tamar tras meses de negociaciones con funcionarios de bienestar infantil, fue uno de los momentos más emotivos de toda la operación. Los niños, separados durante 6 años cruciales de su desarrollo, eran ahora casi extraños. Uno criado en una familia bielorrusa ortodoxa, el otro en un sistema estatal soviético estrictamente ateo. No compartían idioma. Uno hablaba principalmente bielorruso, el otro ruso. Ni recuerdos comunes, ni siquiera reconocían sus rostros mutuos, que habían cambiado con la pubertad. Sin embargo, cuando Tamar los colocó uno frente al otro en una pequeña oficina en Kiev, ocurrió algo extraordinario. Daniel, sin previo aviso, comenzó a tararear una melodía yiddish que su madre les cantaba antes de dormir cuando eran pequeños. David, después de un momento de confusión, continuó la canción desde donde su hermano había pausado. Fue este momento de conexión preverbal, este recuerdo musical compartido, que había sobrevivido a todo el trauma y la separación, lo que finalmente rompió las barreras entre ellos. Para Tamar, testigo de esta reconexión casi milagrosa, fue la confirmación definitiva de que su trabajo, a pesar de todas las dificultades, tenía un valor incalculable. La búsqueda de Aaron, el último y más emblemático de sus rescatados, llevó a Tamar por un camino inesperado más allá de las fronteras soviéticas. Siguiendo pistas fragmentarias, descubrió que el niño había sido efectivamente trasladado a Polonia como estaba planeado en 1943, pero durante el caos de la derrota alemana, su familia adoptiva había huido hacia el oeste, eventualmente cruzando a la zona de ocupación americana. A través de contactos con organizaciones de búsqueda internacionales como la Cruz Roja y la UNRWA, Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Reconstrucción, Tamar logró rastrear a Aaron hasta un campo de desplazados en Baviera. Sin embargo, las crecientes restricciones soviéticas a los viajes internacionales hacían imposible que ella viajara personalmente para encontrarlo. En un acto de desesperación, Tamar escribió decenas de cartas dirigidas a Aaron, esperando que alguna llegara a su destino a pesar de la censura. En estas cartas, deliberadamente vagas para pasar los controles, incluía detalles que solo el verdadero Aaron reconocería. Referencias a la canción específica que solía tocar para el oficial alemán, menciones de su escondite compartido, el nombre de su violín que él mismo había bautizado. Durante más de un año, estas cartas quedaron sin respuesta, lanzadas como botellas al mar de la burocracia internacional de posguerra. La respuesta, cuando finalmente llegó en noviembre de 1949, no vino en forma de carta, sino de un paquete. Dentro había un disco de vinilo recién grabado y una breve nota. Para Teo Buile, que me enseñó que la música debe sobrevivir. Escuche la 4ª pista. El disco contenía grabaciones de un joven violinista prodigio que ahora se hacía llamar Adam Gold, tocando piezas clásicas en un concierto en Nueva York. La 4ª pista no tenía título en la portada, pero cuando Tamar la reprodujo en un gramófono prestado, reconoció inmediatamente la melodía.
Era una canción de cuna yiddish que ella le había cantado durante aquellos 3 días de escondite, arreglada como una compleja pieza para violín solo. No había mensajes explícitos, no había confirmaciones directas de identidad que pudieran causar problemas con las autoridades, solo esta comunicación musical que trascendía fronteras políticas y lingüísticas. Para Tamar era suficiente. Aaron estaba vivo, estaba a salvo y había encontrado una forma de honrar tanto su herencia como su rescate. De los 26 niños que había salvado del gueto de Minsk, 23 habían sido localizados. Los 3 restantes permanecerían como incógnitas persistentes, sus destinos finales uno de los muchos misterios sin resolver dejados por el caos de la guerra. El trabajo de Tamar había sido extraordinario por cualquier medida, pero lo que seguiría sería igualmente notable por razones completamente diferentes. A diferencia de otros salvadores del Holocausto que fueron celebrados y honrados después de la guerra, Tamar enfrentaría décadas de oscuridad y olvido histórico. Las razones de este eclipse eran múltiples y entrelazadas. En primer lugar estaba la geopolítica de la Guerra Fría. Las historias de heroísmo detrás de la cortina de hierro raramente llegaban a los oídos occidentales, y las autoridades soviéticas tenían poco interés en promover narrativas centradas específicamente en el sufrimiento judío, prefiriendo hablar más genéricamente de víctimas del fascismo. Luego estaba la modestia patológica de la propia Tamar, su reluctancia a documentar formalmente sus acciones o buscar reconocimiento. Lo que hice no fue extraordinario, insistía cuando se le preguntaba. Cualquier persona con un mínimo de humanidad habría hecho lo mismo. Esta autodeprecación, aunque nacida de una genuina humildad, contribuyó significativamente a la falta de registros contemporáneos detallados de su operación. Finalmente, estaba el hecho de que sus rescatados, ahora dispersos por múltiples continentes y a menudo con identidades completamente nuevas, tenían relaciones complejas con sus propios pasados. Algunos, especialmente aquellos que habían sido muy pequeños durante el rescate, apenas recordaban a Tamar o las circunstancias de su salvación. Otros, habiendo construido vidas nuevas en el occidente capitalista o en el recién creado Estado de Israel, encontraban difícil mantener contacto con alguien atrapada tras la cortina de hierro. Estas fuerzas combinadas empujaron gradualmente la extraordinaria historia de Tamar hacia las sombras del olvido, donde permanecería durante décadas, mientras ella continuaba su vida tranquila en Minsk, trabajando como maestra de escuela primaria hasta su jubilación en 1970, llevándose sus secretos con ella. La historia de Tamar Wittenberg permaneció prácticamente desconocida hasta 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética abrió archivos previamente inaccesibles y derribó barreras que habían separado a las familias durante décadas. Una investigadora del Yad Vashem, el memorial oficial israelí a las víctimas del Holocausto, descubrió menciones a una red de rescate infantil en Minsk mientras examinaba documentos soviéticos recién liberados. Siguiendo esta pista, localizó a una Tamar ya anciana, viviendo modestamente en un pequeño apartamento en Minsk, ahora capital de una Bielorrusia independiente. A sus 81 años, Tamar inicialmente se mostró reticente a hablar de su pasado, pero finalmente accedió a una serie de entrevistas que revelarían el alcance asombroso de sus acciones durante la guerra. Lo que emergió fue una de las historias de rescate más extraordinarias y menos conocidas del Holocausto. Una mujer común que, sin recursos, sin entrenamiento, sin apoyo institucional, había salvado a 26 niños judíos de una muerte segura, y luego había dedicado años a reunirlos con sus identidades y herencia. El testimonio de Tamar fue corroborado por registros fragmentarios y, más conmovedoramente, por los recuerdos de algunos de sus rescatados que aún vivían, dispersos por Israel, Estados Unidos, Canadá y Europa. El reconocimiento tardío llegó en forma de una ceremonia en Jerusalén en 1993, donde Tamar, viajando al extranjero por primera vez en su vida, fue honrada como justa entre las naciones,
el más alto reconocimiento otorgado por Israel a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. La ceremonia reunió a Tamar con 5 de sus niños, ahora hombres y mujeres mayores de 50 años. Entre ellos estaba Aaron, ahora un reconocido violinista que había construido una carrera internacional. Ante una audiencia emocionada, interpretó la misma canción de cuna yiddish que había grabado en el disco enviado a Tamar 44 años antes. Este momento de reconexión, transmitido por televisión en varios países, finalmente dio a la historia de Tamar la atención internacional que merecía, aunque décadas después de los hechos. Los últimos años de Tamar estuvieron marcados por un interés creciente en su historia. Historiadores, periodistas y cineastas buscaron capturar los detalles de su extraordinaria operación de rescate antes de que se perdieran para siempre. A pesar del reconocimiento tardío, Tamar mantuvo la misma humildad que siempre la había caracterizado. «No me llamen heroína», insistía en sus raras entrevistas. «Lo que hice fue simplemente humano». Lo extraordinario fue la inhumanidad que lo hizo necesario. Tamar falleció pacíficamente en su hogar en Minsk en 1998, a la edad de 88 años. Su funeral, al que asistieron representantes de Israel, Bielorrusia y varias organizaciones del Holocausto, también vio la presencia de 7 de sus rescatados y numerosos descendientes de aquellos que ya habían fallecido. Se estima que, gracias a sus acciones, más de 300 personas están vivas hoy. Los niños que salvó y sus descendientes, generaciones enteras que existen porque una niñera común decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras los niños eran llevados a la muerte. El legado más profundo de Tamar Wittenberg no reside solo en las vidas que salvó, sino en lo que su historia nos enseña sobre el potencial humano en las circunstancias más oscuras. Sin entrenamiento especial, sin recursos extraordinarios, sin ninguna razón personal apremiante más allá de su propia brújula moral, esta mujer común logró lo aparentemente imposible. Su historia desafía la narrativa común de que el heroísmo durante el Holocausto estaba reservado para figuras excepcionales o para aquellos con acceso a poder o recursos. Tamar demostró que la resistencia más efectiva a veces viene de los lugares más inesperados, de personas comunes que simplemente se niegan a aceptar la inhumanidad como inevitable. En un mundo cada vez más dividido por extremismos, su ejemplo nos recuerda que la verdadera humanidad a menudo se encuentra en esos actos silenciosos de coraje que nunca buscan reconocimiento, en esas decisiones diarias de elegir la compasión sobre la indiferencia. Como dijo uno de sus rescatados en su funeral, Tamar nos enseñó que incluso en la noche más oscura, una persona común puede encender fuegos que nunca se extinguirán.